¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Estamos ya en el domingo número 12 del tiempo durante el año. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, o también desde el canal de ABP Jujuy, Animación Bíblica de la Pastoral Jujuy, ABP Jujuy. Allí va a poder encontrar el programa y bajarlo o mirarlo en su computadora. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio que nos toca leer, reflexionar a lo largo de este año A de la liturgia. Y en ese Evangelio de Mateo estamos en lo que es el segundo gran discurso. Ya sabe usted, porque lo hemos explicado, que San Mateo estructura su Evangelio con 5 grandes discursos. El segundo de los discursos es el capítulo 10, que es el que estamos leyendo en estos domingos, y se denomina el discurso de la misión. Pero hagamos un poco la contextualización histórica del Evangelio de San Mateo y particularmente de este discurso. Los discípulos de Jesús, estamos hablando de la tercera generación cristiana prácticamente, la generación de los 80, 85, que es cuando se escribe este Evangelio, comienzan a tener, siempre lo tuvieron, pero en este tiempo en que se escribe el Evangelio de San Mateo, muchos encontronazos, desinteligencias, enfrentamientos con los fariseos, es decir, con lo que llamaríamos la sinagoga, es decir, la institución que quedó como señera, como la que marca la vida de los judíos después de la destrucción del templo de Jerusalén. Los judíos ortodoxos consideraban a los cristianos como una secta, la secta de los cristianos. Y muchos cristianos, a causa de las persecuciones, a causa de la muerte de muchos discípulos, a manos de los romanos, a manos de los mismos judíos, tenían un poco de miedo, de temor de anunciar el Evangelio. Entonces, este capítulo 10 es un capítulo que anima a los cristianos a evangelizar precisamente sin miedo, a enfrentar las dificultades propias de una evangelización que por ahí va en contra de la corriente, que va en contra de lo que podríamos decir políticamente correcto, porque muchas de las cosas que anuncia el Evangelio y son cosas que trastocan el esquema religioso judío y trastocan también el esquema político del imperio. Es decir, el Evangelio nunca va a ser políticamente correcto. Siempre va a ser una palabra que es profética. Es decir, que de alguna manera inquieta, o como decía San Juan Crisóstomo, produce escozor, ¿no? Picazón a aquellos que lo escuchan.
sobre todo a aquellos que están instalados en el poder, instalados en un esquema de manejo de la comunidad, de manejo de la religiosidad. Entonces, el Evangelio siempre es molesto, ¿no? Y en los versículos anteriores, los versículos 16 en adelante, estamos hablando del capítulo 10 de San Mateo, Jesús les advierte a los discípulos las dificultades que van a tener. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 16, dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Después les dice: por mi causa serán llevados ante reyes y gobernantes para que den testimonio. Después les dice: el hermano entregará la muerte a su hermano, el padre a su hijo. Todos los odiarán por mi causa. Es decir, les está diciendo que la tarea misionera, la tarea de anunciar el Evangelio, es realmente algo para jugarse la vida. Con todas estas advertencias, con lo que ya habían sufrido, con las muertes que ya tenían en su comunidad por anunciar el Evangelio y dar testimonio de Jesús, lógicamente los cristianos, los discípulos, tenían miedo. El miedo lógico. No digamos nada, nos quedemos quietitos, el miedo recluye, el miedo encierra. Y entonces los cristianos estaban un poco como encerrados por temor a sufrir lo que ya otros habían sufrido por anunciar el Evangelio. En ese contexto, tenemos que escuchar ahora lo que Jesús dice en este discurso de la misión. Veamos, estamos leyendo capítulo 10 de San Mateo, versículos 26 al 33. 10 de Mateo, versículos 26 al 33, que es el Evangelio de este domingo. Jesús dice: no teman. No teman, en este apartado del discurso, aparece 3 veces. De modo que el no teman es como el eje de este trozo del discurso de la misión. No teman, no teman, no teman. Por 3 veces dice no teman. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado, ni nada escondido que no llegue a saberse. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, no se puede ocultar. ¿Cuál era la tentación? Ocultarse, encerrarse, no decir nada, no jugarse, tener miedo. Jesús que dice: no teman, no hay nada oculto que no tenga que revelarse. El Evangelio ha sido anunciado, pero ese Evangelio no es para ocultarlo, para esconderlo, sino para anunciarlo. En el mismo capítulo 5 de San Mateo, Jesús dice: ustedes son la luz. No se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o debajo de la mesa. O sea, el Evangelio es luz. Por lo tanto, no es para dejarlo en el secreto, sino para ser revelado. Pero aquí hay otra cosa también muy importante,
que antes de ser revelado tiene que estar oculto. La semilla, antes de crecer y de que salga la planta y las flores y los frutos, está oculta, está guardada en el seno de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que vamos a anunciar primero tiene que estar oculta en el corazón. Dios habla al corazón del hombre. Y es importante que en ese silencio del corazón vaya madurando la palabra que vamos a anunciar. No se puede anunciar una palabra que antes no haya estado oculta en el corazón, que antes no haya sido sembrada en el corazón. Dios habla en el silencio, Dios habla en lo oculto, Dios habla en el interior del corazón, y esa palabra oculta es la que va a ser revelada. Y ahí tendríamos que hacernos una primera pregunta, una primera cuestión. Lo que yo digo del Evangelio, lo que yo anuncio, la palabra que digo, sea en mi familia, en la catequesis, en la predicación nosotros, etc., es una palabra que está realmente sembrada, oculta en el corazón, y que una vez que ha madurado adentro, sale afuera para ser dicha. Es toda una cuestión, es decir, la palabra de Dios hay que meditarla, hay que meterla en el corazón. Dios habla al corazón. No hay nada escondido que no llegue a saberse. Si verdaderamente la palabra está allí, va a brotar. Por su propia fuerza va a ser conocida. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Lo que escuchan al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Lo que les digo en la oscuridad, es decir, Dios habla al corazón, Dios habla en lo profundo de cada uno de nosotros. Y eso que nos dice en el corazón es lo que después tenemos que anunciar. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo en la luz. Fíjense el juego de imágenes: oscuridad, luz, oído, a lo alto de las casas. O sea, la palabra de Dios no es una palabra para ocultarla, sino para proclamarla. Pero para proclamarla primero tiene que estar oculta en el corazón. Una pausa, ya regresamos. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que sediento había querido amar así. Ahora siento que tu amor viene hasta mí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver. Hasta el pan multiplicaste para darnos de comer. Un maestro mío todo lo
Bien, continuamos con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, y también desde el canal de YouTube de ABP Jujuy, ABP con B larga, ABP Jujuy, todo junto. Continuamos leyendo este capítulo 10 de San Mateo, que es el discurso de la misión. Habíamos dicho que hay una frasecita, dos palabras, que son como el eje de esta parte del discurso de la misión. No teman. Comenzó diciendo no teman porque no hay nada oculto. Ahora en el versículo 28 está de nuevo el no teman. Fíjese, versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden acabar con la vida. Más bien teman a quien puede destruir la vida junto con el cuerpo en la gehenna. El evangelizador pone en peligro su vida, porque lo que dice molesta. Fíjense los casos que tenemos a lo largo de la historia. San Juan Pablo II sufrió un atentado por lo que decía. Monseñor Romero, santo, por lo que decía, sufrió el martirio. Monseñor Angelelli, por lo que decía, sufrió el martirio. Y así podríamos seguir haciendo una larga lista de gente que hoy también sufre el martirio a causa de la palabra de Dios. Un martirio cruento, o como decía Martín Descalzo, un martirio en cuotas. Porque muchas veces los que son realmente profetas son perseguidos, son difamados, son escrachados. Hoy el martirio son también las redes sociales. Alguien que se anime a decir cosas que no son políticamente correctas, lo liquidan en las redes. De esto hay abundantísimos testimonios. El que se anima a decir algo en contra de las ideologías reinantes, en contra de esa ideología que se quiere imponer a como dé, y enseguida es martirizado, es, hoy diríamos, cancelado en las redes. Esto lo vemos todos los días. Hasta por la inteligencia artificial son cancelados, porque no están dentro de lo permitido. Y el Evangelio siempre va a ser así. El Evangelio, como lo dijimos, siempre va a ser políticamente incorrecto. Por eso Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden acabar con la vida, es decir, no pueden acabar con la verdad. Teman más bien a los que pueden destruir la vida junto con el cuerpo en la gehenna, es decir, a aquellos que nos pueden trastocar nuestra mentalidad, nuestra manera de ser y de vivir como cristianos. A aquellos que con su labia pueden hacer que nuestra fe se pierda, decaiga, que nuestra fe desaparezca. A esos hay que temerle. Y Jesús dice, ¿no se venden 2 pájaros por una moneda de poco valor? Y ninguno de ellos cae en tierra sin que el Padre lo consienta. Como diciendo, hasta los pajaritos que se venden por nada,
no cae en la tierra sin que su Padre lo consienta, es decir, estamos en las manos de Dios. Entonces no hay que tener miedo. ¿Cuál es la razón del no temer del cristiano? Estamos en las manos de Dios. Él nos sostiene. En cuanto a ustedes, dice Jesús, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Es decir, Dios los tiene a ustedes tan en cuenta, los quiere tanto, los cuida tanto, que hasta tiene contados los pelos de la cabeza. Algunos tienen bastante, otros ya un poco menos, ¿no? Pero quiere decir, Dios nos conoce bien, nos tiene en su mano. Por eso no tenemos que tener miedo, porque estamos en sus manos. Y luego repite por tercera vez el no teman. Acá dice, versículo 31, no tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos pájaros. Ustedes valen más que muchos pájaros. Entonces no tengan miedo. El valor del evangelizador, el valor del discípulo para Dios es inconmensurable. Dios nos ama infinitamente y nos tiene en sus manos, nos protege, nos cuida. No teman, no tengan miedo. Qué frase tan linda, ¿no? Qué comparación tan hermosa que hace Jesús para que nosotros que hoy tenemos que evangelizar, que hoy tenemos que anunciar un evangelio molesto, no tengamos miedo de anunciarlo, de decirlo, aunque nos cancelen, nos critiquen, nos amenacen, nos digan de todo, nos desprestigien, nos inventen cosas, ¿no? Como suele suceder. No tengan miedo. Y el final de este trozo que hoy nos toca comentar hace relación a una especie de paralelo. Confesar a Cristo delante de los hombres y Cristo que nos defiende o no, nos reconoce o no delante de Dios. Fíjense cómo dice. Todo aquel que se declare a mi favor delante de la gente, ¿sí? Todo aquel que dé testimonio de Jesús delante de los hombres, todo aquel que hable de Jesús frente a otros, yo me declararé a su favor delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, aquí Jesús aparece como el defensor, el abogado defensor. Lo que Jesús dijo después del Espíritu Santo, ¿no? Él será el paráclito, el abogado defensor. Aquí Jesús aparece como paráclito, como aquel que nos va a defender delante del Padre. Yo daré testimonio delante del Padre. Es decir, a la hora del juicio, el que haya dado testimonio de Jesús, Jesús va a dar testimonio de él delante del Padre. Le va a decir al Padre, este es de los nuestros, este es de los que se han jugado. Pero, y esto es tremendo, al que niegue que me conoce delante de la gente, yo también ante mi Padre que está en los cielos negaré que lo conozco. Aquel que diga yo no soy muy cristiano, yo no creo mucho en Jesús, yo sí soy cristiano pero no fanático, sí, ¿no? Aquel que no reconoce, que no se la juega, que no da testimonio, Jesús no va a dar testimonio de él delante del Padre.
Jesús va a decir, no ha dado testimonio de mí, no lo conozco, no es de los nuestros, no se jugó. Palabra tremenda. ¿Cómo damos nosotros testimonio delante de la gente, delante de los demás? ¿Somos cristianos que nos jugamos o somos cristianos miedosos que hacemos lo de Pedro? ¿Se acuerda de Pedro? No, yo no lo conozco, no. Jesús después le dijo, Pedro, ¿me amas? Le hizo ver que él lo había negado 3 veces, ¿no? Y nosotros damos testimonio de nuestra fe. Cuando nos preguntan, che, vos sos católico, ¿qué decimos? Cuando nos preguntan, che, vos crees en Jesucristo, ¿qué respondemos? Che, vos estás de acuerdo con esto, con aquello, y dices, sí, bueno, no, en fin, hay muchos que no se la juegan, ¿eh? Cuando hay temas picantes, como el tema de la interrupción del embarazo, como temas ahora de la eutanasia o temas del matrimonio, y no se la juegan, ¿qué testimonio damos? Jesús nos va a reconocer si nos jugamos. Si no nos jugamos, Jesús va a decir, a este no lo conozco. Un texto hermoso para animarnos a dar testimonio, que quede sonando en nuestros oídos no teman, no teman, no teman, no tengan miedo. Hay que ser cristianos a cara descubierta, sin miedo de serlo y de anunciar un evangelio que casi siempre es incómodo. Nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.